Se dice a menudo que el mayor peligro no siempre proviene de un desconocido en la noche. A veces lleva tu propio nombre. A veces conoce tu voz, tus costumbres, la ubicación exacta de tu puerta. Y a veces todavía te llama tía antes de intentar destruir tu vida. Galina Viktorovna pensaba que su jubilación finalmente se parecería a la paz. Después de toda una vida trabajando, manteniéndose en pie, soportando duelos, sacrificios, decepciones, creía haber ganado el derecho a vivir con tranquilidad. Hacer tartas los domingos, mirar la lluvia caer tras sus grandes ventanas, bajar a pasear a su pequeño Carlino, Yorik, ese perro gruñón y fiel que, en los últimos 10 años, se había convertido en el único ser que realmente compartía su día a día. Su apartamento, una amplia estalinca de techos altos, heredada de su difunto marido, tenía algo de santuario. Allí se percibía el aroma a vainilla, a libros viejos, al parqué encerado y un poco a perro también, por supuesto. Pero sobre todo, se sentía una vida sostenida a pulso, una vida sencilla, digna, protegida. Hasta el día en que todo cambió. Todo empezó por un detalle ridículo, una colilla de cigarrillo en el rellano. Aquella mañana, Yorik había encontrado ese tesoro repugnante justo delante de la puerta. Lo mordisqueaba con entusiasmo, como si fuera el hueso más valioso del mundo. Galina se inclinó hacia él, molesta, casi divertida. «Yorik, suelta eso ahora mismo». El perro gruñó, ofendido, y luego escupió la colilla con un pequeño ruido húmedo. Ella la recogió con un pañuelo, haciendo una mueca de asco. Un cigarrillo barato, de olor fuerte, acre, casi agresivo. No era el tipo que fumaban sus vecinos. La vecina de abajo fumaba cigarrillos finos de mentol. El profesor de arriba, un anciano discreto, no fumaba en absoluto. Entonces, ¿qué hacía esa colilla allí, aplastada justo frente a su puerta con una insolencia casi calculada? Al entrar en su casa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una intuición, ese tipo de sensación que no se puede explicar ni olvidar. Apenas había puesto la tetera al fuego y encendido el televisor para romper el silencio del apartamento cuando sonó el timbre. No es una llamada breve, educada y tímida. No. Una presión prolongada, insistente, casi violenta. Alguien presionaba sin cesar como si quisiera que el ruido atravesara la puerta. Yorik empezó a ladrar de inmediato, con los pelitos del cuello erizados. Galina se acercó a la mirilla con precaución. Un hombre estaba allí, con la capucha baja, las manos en los bolsillos, balanceándose ligeramente de un pie al otro como un depredador que espera el momento ideal. «¿Quién es?», preguntó ella, con la garganta ya hecha un nudo. Entonces la voz se dejó oír. «Abre, tía, tenemos que hablar». Su sangre se heló. Pachka, el hijo de su hermana fallecida, el sobrino desaparecido desde hacía años. Aquel que, en su día, había vaciado la casa de su propia madre, llevándose hasta las joyas antes de esfumarse. Aquel del que se decía que había estado en la cárcel. Aquel al que ya solo se veía en los rumores, las deudas, las peleas y las noches que terminaban mal. «Pasha, ¿qué quieres?». Golpeó la puerta con el puño tan fuerte que toda la madera tembló. «Abre. No vamos a hablar a través de una puerta como extraños. Vengo a ver a mi tía. No me vas a dejar en el rellano». Pero Galina no abrió. Algo en su voz, en su respiración, en esa tensión eléctrica que se deslizaba bajo las palabras, le gritaba que abrir sería cometer un error irreversible. «Basten», había dicho ella firmemente. «Si no, llamo a la policía». Silencio. Luego, una risa, baja, densa, malintencionada. «Llama, soy de la familia, ¿no? Tú vives aquí en 100 metros cuadrados, mientras tu propia sangre se muere afuera. No te preocupes, puedo esperar». Ella lo oyó deslizarse por la pared y sentarse justo frente a su puerta. Luego, el pequeño chasquido de un encendedor y el olor del mismo tabaco barato se filtró bajo la puerta. El asedio acababa de comenzar. Durante las primeras horas, se convenció de que solo era algo pasajero, que él se cansaría, que una palabra firme bastaría. Llamó a la policía.
Un joven agente vino, cansado incluso antes de entrar, con el rostro de quien ya ha decidido que tu desgracia no es prioritaria. Miró la puerta, se encogió de hombros, tomó su declaración sin convicción. Para él, no era un ataque, era un conflicto familiar. Un hombre sentado en una escalera, un sobrino sin hogar, una anciana nerviosa. Nada que justifique una intervención seria. Incluso le sugirió, casi de manera mecánica, dejarlo entrar una noche solo para calmar la situación. Dejarlo entrar. Sintió que se ahogaba de indignación, porque ella lo había visto. Había visto sus ojos. No eran ojos de un chico perdido, no eran ojos de un familiar en apuros. Unos ojos vacíos, quemados por el rencor, corroídos por algo aún más oscuro que la miseria. Cuando el policía se fue, la dejó sola con su angustia. Y detrás de la puerta, con ese silencio demasiado pesado, demasiado intencionado. Entonces de repente se cortó la electricidad. Sin luz, sin refrigerador, sin televisión, sin nada. Corrió hasta el cuadro eléctrico. Todo parecía normal por dentro. Entonces la voz de Pachka llegó desde el otro lado de la puerta, sorda, satisfecha. Había cortado los cables en el pasillo para que ella entendiera lo que, según él, es vivir en la oscuridad. Luego, entre risas, le contó que también había cortado el cable del teléfono fijo y que su móvil, tarde o temprano, acabaría por descargarse. Entonces le propuso su trato, como si todo eso fuera razonable. Solo tenía que cederle una parte del apartamento. Le dejaría una habitación. Él podría vivir en paz. Ella le cocinaría. Él, según decía, le ofrecería una vejez tranquila. Luego, golpeó el marco de la puerta con algo pesado. Si no, te pudrirás aquí. A partir de ahí, todo se convirtió en una pesadilla. 3 días. 3 días enteros viviendo encerrada en su propio apartamento como en una tumba. Sin electricidad, sin teléfono, casi sin batería. Afuera, en el rellano, Pachka había instalado su campamento. Un viejo colchón sucio recuperado de no se sabe dónde. Bolsas, botellas, sus cigarrillos, su pestilencia. Dormía allí a pocos centímetros de su puerta, como una hiena tendida frente a una presa herida. Para sacar a Yorick, Galina tenía que esperar a la madrugada profunda. Hacia las 4 de la mañana, cuando su sobrino, borracho o drogado, caía por fin en un sueño profundo. Entonces, escuchaba su respiración a través de la puerta, abría suavemente los cerrojos, tomaba al perro en sus brazos y bajaba conteniendo la respiración por la escalera, rezando para no hacer crujir un escalón. El ascensor ya no funcionaba. Más tarde, ella descubriría que Pachka también había saboteado el botón. Pero lo peor llegaba por la noche. Cada noche, exactamente a las 2, comenzaba. Primero la música. Una música sucia, aplastante, unos graves que atravesaban la madera y vibraban en el suelo. Luego su voz. Una voz lenta, arrastrada, venenosa. La llamaba por su nombre de pila, como se llama a un fantasma. Despertaba en ella todo lo que hubiera querido olvidar. Acusaba, mentía. Decía que su madre, la hermana de Galina, había muerto por su culpa, que no había dado dinero para la operación, que había preferido conservar su comodidad. Pero eso era falso. Galina había vendido su dacha para financiar el tratamiento. Había hecho todo lo que había podido. Pero Pachka no buscaba la verdad. Buscaba la grieta, la culpa, ese peso interior que debilita más seguramente que un golpe. Le susurraba que oía su respiración detrás de la puerta, que sabía que no dormía, que una cerradura se puede forzar, que una cerradura se derrite con ácido, que tarde o temprano entraría. Y una noche lo demostró. Al mirar por la mirilla, Galina lo vio muy de cerca. Su rostro estaba pegado a la lente, sus pupilas dilatadas hasta el punto de eclipsar el iris, su sonrisa torcida. En su mano sostenía una jeringa llena de un líquido turbio. Lo inyectó directamente en la cerradura. Pegamento espeso. El olor era insoportable. En cuestión de segundos el mecanismo quedó inutilizado. Ya no había manera de abrir correctamente, tampoco de cerrar con más seguridad. Ya no estaba en su casa. Estaba atrapada dentro.
Por la mañana, cuando intentó meter la llave, comprendió con una claridad atroz que acababa de ser enterrada viva en el cuarto piso de un edificio lleno de gente que prefería no ver nada. Su teléfono móvil se apagó poco después. Definitivamente, se precipitó al balcón. El patio interior estaba casi vacío. Se asomó, gritó con toda la fuerza de una mujer que ya no pide ayuda para ser tranquilizada, sino para sobrevivir. Una mujer con un cochecito aceleró el paso sin levantar la vista. Dos adolescentes sentados más lejos ni siquiera se quitaron los auriculares. En los edificios siempre se oye a alguien gritar. Al final, uno acaba creyendo que nunca es asunto suyo. Entonces Pachka le habló de nuevo desde el otro lado de la puerta. Él lo oía todo. Sabía que ella pedía ayuda. Le dijo que incluso los vecinos evitaban involucrarse, que había tapado las mirillas, deslizado amenazas bajo algunas puertas, que ya había organizado su impunidad. El círculo se había cerrado. Ese día Galina dejó de esperar que la salvaran. Fue a la cocina. Miró a su alrededor, una sartén de hierro fundido pesada, antigua, soviética, maciza, casi indestructible, un bote de laca para el cabello, algunos muebles sólidos, nada más. Eso era lo que le quedaba. Una anciana, un perrito, una sartén, un aerosol y una puerta que no iba a resistir para siempre. Entonces empujó un gran mueble del recibidor contra la puerta, centímetro a centímetro. La madera raspaba el parqué, sus brazos ardían, su espalda amenazaba con ceder, pero ella continuó. Convertía su apartamento en una fortaleza, no porque creyera que iba a ganar, sino porque se negaba a rendirse. Yorick la seguía con la mirada sin hacer ruido. Él tampoco pedía ya salir. Él también había comprendido que más allá del umbral había algo profundamente maligno. Luego llegó la tercera noche. 3 de la mañana. Un sonido desgarró el silencio, agudo, metálico, insoportable. Una amoladora. Pachka estaba cortando la puerta.